Esto es La Ciudad de las Mujeres, un podcast que recorre trayectorias, experiencias y vivencias de mujeres y disidencias de Córdoba. La Ciudad de las Mujeres. Les damos la bienvenida a La Ciudad de las Mujeres, un proyecto de la Asociación Civil Juntas por el Derecho a la Ciudad. Mediante una serie de podcasts vamos a conocer trayectorias, experiencias y vivencias de mujeres y disidencias de Córdoba. Soy Flor. Y yo, Juli. Y juntas vamos a estar acompañándoles en este recorrido. ¿Arrancamos? Las mujeres y disidencias protagonizamos conquistas de ampliación de derechos en distintos momentos y lugares. ¿Cuáles fueron nuestras demandas? ¿Cuáles son nuestras estrategias? ¿Tuvimos las mismas posibilidades que los varones? Uy, cuántas preguntas. A ver, empecemos por una respuesta que va a guiar este encuentro. Lo que conquistamos, lo hicimos y hacemos organizadas. Unida de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda. Unida de las trabajadoras. Veamos quiénes fueron y son algunas de las mujeres que marcaron este camino. A diferencia de los hombres, en política, las mujeres debemos disputar lugares preferentemente masculinos. Para finales del siglo XIX, en Córdoba, los entrecruzamientos entre ámbitos culturales y periodísticos nutrieron a la política y dieron lugar a la escucha de intereses femeninos en el espacio público. Aunque muchas de ellas no fueran liberales ni revolucionarias, se hicieron un lugar en distintos ámbitos de la toma de decisión. Claro, como es el caso de mujeres como María Eugenia Echenique, una de las primeras en dar un discurso en un club social, o como Tránsito Cáceres, creadora de sociedades de beneficencia nacional e internacional. Un tiempo de movilizaciones, porque como vimos en Productoras, por esa época hubo también mujeres trabajadoras organizadas por el reconocimiento de derechos sociales. Sí, a su vez, feministas comenzaron a intervenir en partidos políticos como el Partido Socialista o la Unión Cívica Radical, para demandar derechos políticos como el derecho al voto, a administrar bienes y el derecho al divorcio. ¿Sabías que entre 1901 y 1902 en nuestra ciudad se dieron acaloradas discusiones sobre el proyecto de divorcio vincular? Escuchemos a ver qué nos cuenta Vicky Núñez, historiadora especializada en el tema. Numerosas fueron las mujeres cordobesas que se comprometieron en el debate en torno al proyecto de divorcio vincular presentado por Carlos Olivera en 1901, debido a las implicancias que una ley como esta suponía para la vida familiar y los hogares. Ahora bien, ¿quiénes estuvieron en contra del proyecto y cómo participaron para expresar su rechazo al mismo? En contra del mismo, las mujeres fueron convocadas por la Iglesia Católica en pos de resistir a un proyecto que estimaban como perjudicial, atentatorio contra la piedra angular de la doctrina cristiana, la familia. En esa línea de razonamiento, los católicos consideraban a la mujer, y al día de hoy lo hacen, como el pilar básico de la familia, la reina del hogar. Por ende, era indudable que había que conquistar a las mujeres e incentivarlas a su participación política. Por supuesto, siempre bajo la órbita e influencia de la jerarquía eclesiástica. Las actividades públicas de estas damas se centraron en la junta de firmas, que luego van a ser publicadas en las páginas de los principales diarios locales, y algunas conferencias aisladas. Si bien el uso de las calles había sido planteado inicialmente, lo cierto es que a la larga estas mujeres acudieron al derecho de petición como medio de acción política. En este sentido, por lo que pudimos restituir en uno de nuestros trabajos junto a la historiadora Sabrina Aschini, es que concretamente en Córdoba, en el marco de la discusión por el proyecto presentado en 1901 por Olivera, primaron las voces que se opusieron. Desde la prensa local, con línea editorial filocatólica, desde los púlpitos, se incentivó a la junta de firmas para oponerse al proyecto. Al año siguiente del fracaso del proyecto de Olivera, la escritora y periodista española Eva Canel visitaba la ciudad de Córdoba, siendo una de las primeras mujeres en pisar el salón de grados de la universidad, y dio oír su voz en contra del proyecto. Canel había, además, mantenido un intercambio epistolar muy interesante con Carlos Olivera, presentando allí sus posiciones en torno al divorcio vincular. Ahora bien, del lado pro divorcio, los diversos posicionamientos conformaban un arco bastante más heterogéneo. No todas las mujeres coincidían sobre la urgencia de esta ley. Algunas consideraban que era tan solo un remedio para una situación mucho más penosa relativa a la falta de derechos políticos, civiles, educativos de las mujeres.
Ahora bien, aquellas que defendieron el divorcio postulaban que su aprobación remediaba situaciones penosas que se daban en el interior de los hogares, violencias, hijos ilegítimos, etc. La librepensadora cordobesa de Belleville, Ernestina Molina, se posicionó al respecto con las siguientes palabras, detallando las diversas aristas de un problema que vivía en carne propia. Decía Ernestina: envío mi voz, bastante autorizada por cierto, pues sufro las consecuencias de la indisolubilidad del matrimonio y soy por lo tanto un ejemplo palpable de esa ley que se empeña en tener atados a los cuerpos cuando las almas están desunidas. Aunque tuvimos que esperar más de 70 años para que se concrete, qué importante lo que hicieron aquellas mujeres por nuestros derechos a elegir libremente. Seguinos en las redes, @Juntas por el Derecho a la Ciudad. Córdoba es una ciudad diversa y desde siempre convivieron distintas posiciones políticas. La reforma universitaria de 1918 es un ejemplo de ello, donde se puso de manifiesto la transición de una sociedad tradicional a una sociedad liberal, donde las mujeres también fuimos protagonistas, aunque invisibilizadas en el relato oficial. Seguro te suenan los nombres de Deodoro Roca, Arturo Orgaz, pero ¿escuchaste sobre María Ofelia Grandoli? Fue una estudiante de ciencias médicas, militante en la reforma universitaria. En 1918, presidió junto a Ana Mori el Comité Femenino de la Asociación Córdoba Libre, siendo además delegada de la Escuela Profesional de Señoritas. En la manifestación estudiantil reformista del 23 de junio, convocatoria que fue acompañada por sectores obreros, Ofelia estuvo a la cabeza de la manifestación portando la bandera argentina y pronunciando su discurso. Vosotras, compañeras, que sé que las hay aquí presentes y que habéis dado este gran ejemplo, no reparéis jamás en vanos prejuicios. Avanzamos siempre con paso firme por los más crueles y áridos senderos, hasta la estrella luminosa que nos atrae en el vasto universo de las ciencias. Ofelia, estudiante, junio 1918. Las mujeres nos hicimos escuchar en distintos lugares, sindicatos, parlamentos, universidades, pero tengo una inquietud respecto al derecho a elegir y ser representantes. ¿Hablas del derecho a votar? Sí, porque si la sanción del sufragio universal fue en 1912, las mujeres argentinas votaron recién en 1951. Lo que pasa es que el reconocimiento de las mujeres en la vida política fue un proceso largo, de avances y retrocesos. Durante muchas décadas, la participación política estuvo limitada. Para la década de 1950, en el país las mujeres representaban casi el 50% del electorado, aunque hasta el momento no tenían representación parlamentaria. Recién para la elección del 11 de noviembre de 1951, se incorporaron en el Congreso argentino 23 diputadas y 6 senadoras nacionales. A su vez, los congresos de 10 provincias sumaron a 58 diputadas y 19 senadoras, lo que dio un total de 106 legisladoras. En Córdoba, el 11 de noviembre de 1951, contó con la presencia de Elvira Rodríguez Leonardi, senadora nacional quien ejerció desde 1952 hasta 1955. Para las elecciones de 1954, destacamos la representación de Delia Lozada. Pará, no te alegres tanto, porque después de los golpes de Estado cívico-militares, la participación efectiva de las mujeres fue nuevamente marginal respecto de los varones. Estás escuchando el episodio Organizadas de la Ciudad de las Mujeres. La política no se da solo en las instituciones. También ocurre en las calles, en las organizaciones, hasta en nuestras casas. Es decir, que para reflexionar sobre los protagonismos de las mujeres en política, tenemos que tener en cuenta no solo leyes, sino también los movimientos en la sociedad. Claro, como lo hacen las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Ellas, desde una experiencia personal, desafiaron la represión del terrorismo de Estado y profundizan nuestra democracia. Sonia Torres, una abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, al día de hoy junto con sus compañeras sigue participando en distintas luchas, siempre organizada. Soy Sonia Torres, tengo 91 años y me gusta presentarme como la mamá de Silvina, embarazada de 6 meses, y suegra de Daniel, el esposo de mi hija. Ambos fueron secuestrados, desaparecidos con el terrorismo de Estado. Trabajo con todas las abuelas del país y desde el comienzo nos dimos cuenta que las acciones individuales no tenían trascendido en la sociedad y nos
prometimos que hasta que el último nieto no recupere su identidad, seguiremos juntas. Tengo muchas esperanzas en la juventud. Ellos llevarán la bandera de la memoria, la verdad y la justicia cuando nosotros no estemos. Desde el comienzo que empezamos a trabajar nos dimos cuenta que las acciones que hacíamos particularmente no tenían resonancia, no salían a la sociedad. Y no era lo mismo presentar un habeas corpus en un juzgado que ir 10 madres o 10 abuelas a presentar el mismo día. Tengo muchas esperanzas en la juventud de hoy. Me parece importante que se organicen porque nada se construye en soledad. La política también crece y se potencia en los barrios, desde la economía popular, desde merenderos, apoyos escolares, cuadrillas sanitarias, en la organización comunitaria de los cuidados. Gabriela Gauna, referente política, trabajadora de la economía popular y militante del movimiento Evita Córdoba, nos cuenta qué la impulsa cotidianamente. Mis sueños yo creo que ya dejaron de ser individuales. Creo que cuando uno ya, yo le decía el otro día, así como no tenemos soluciones individuales, después los sueños ya empiezan a ser colectivos. Qué sé yo, sueño con infancias más libres. Sueño con que los chicos puedan jugar hasta que se cansen de jugar. Y con verdadera igualdad. Que tengan la misma posibilidad de laburo que cualquiera, o de ir a la facultad que cualquiera. ¿Cuál es la línea que nos une a estas mujeres? La organización. Siempre estar junto a las compañeras. Pensemos en la ampliación de derechos lograda por el movimiento de mujeres y la masiva visibilización de nuestros reclamos desde aquel 3 de junio de 2015, cuando nos encontramos en las calles para gritar que vivas y libres nos queremos. ¿Sería posible todo lo logrado sin el trabajo constante de años del movimiento de mujeres de Córdoba? Sin personas como Marta Zagadín o Teresa Queca Bocio. Queca es docente, feminista. Actualmente es presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir y en una entrevista que tuvimos con ella nos contaba. Yo creo que las luchas y los cambios que uno quiere, que uno desea, siempre tienen que ser colectivos, nunca personales o personalistas. La única forma de lograr cambio es cuando asumimos la tarea colectiva, ¿no? El desafío de poder articular, de poder trabajar juntos con otros. Y eso tanto para qué sé yo, la militancia universitaria, cuando estaba en los centros de estudiantes, la militancia en el sindicato, sino es como que uno se transforma en una liberal, ¿no? Derecho a decidir, a elegir y ser elegidas. A ser leídas, escuchadas, representadas y representar nuestras demandas, nuestros deseos. Hacer, decir e intervenir. ¿Cuánto más por seguir luchando, no? Hasta hacer realidad todo lo que soñamos. Hasta hacer realidad todo lo que soñamos. Hasta hacer realidad todo lo que soñamos. Mujeres de Córdoba que hicieron y hacen por nuestro lugar. Llegamos al final de este podcast que nos encontró con 6 episodios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la ciudad de las mujeres. Nuestras mujeres. Fundadoras. Curiosas. Productoras. Alquimistas. Inquietas. Y organizadas. Si querés saber más de la ciudad de las mujeres, entra a juntasporelderecholaciudad.org.ar. Si te gustó este podcast, te invitamos a que lo compartas, a darnos un me gusta y a dejar un comentario en nuestras redes sociales. Agradecemos a quienes colaboraron con la Ciudad de las Mujeres, un proyecto de la Asociación Civil Juntas por el Derecho a la Ciudad, que fue financiado y apoyado por el Fondo de Mujeres del Sur, en el marco de la convocatoria Liderando desde el Sur.